Taxes was taxing. Now taxes is relaxing when you file for free. I can file for free? TurboTax Free Edition. Roughly 37% of filers qualify. Simple Form 1040 returns only. See if you qualify at turbotax.com/free. I can file for free. Now this is taxes. File for free with TurboTax Free Edition and get your maximum refund. No schedules except for Earned Income Tax Credit, Child Tax Credit, and Student Loan Interest. See if you qualify at turbotax.com/free. Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Esta semana vamos a hablar de un tema que me encanta y me apasiona, que es el cerebro del niño. Primero que nada les quiero presentar a Gisela. Gisela es doctora que tiene especialidad en pediatría, tiene una subespecialidad en neurología pediátrica por la UNAM, tiene un fellow en análisis de marcha del Hospital Shriners y tiene un diplomado en sueño de la Universidad Anáhuac. Gis, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a Nido Talks. Hola, muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también y muchas gracias por invitarme, saludos a toda tu audiencia. Ay, no, pues muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que qué padre tema del que vamos a platicar, el tema del cerebro del niño. A mí es un tema que me parece impresionante y yo creo que algo que me ha pasado mucho es que cuando yo les explico las cosas que les pasan a sus hijos, a los papás, explicándoles el por qué está pasando esto en su cerebro o por qué el cerebro está reaccionando de tal manera o por qué todavía no ha logrado la madurez, es muchísimo más fácil que los papás lo entiendan, como que si no, siento que pueden tener como mucho esta idea de que pues es que me está manipulando, o es que lo está haciendo a propósito, o es que, y cuando entienden que si hay una cuestión como neurológica o de neurodesarrollo atrás, como que les queda un poquito más claro. Entonces me fascina que vamos a poder como echarnos un clavado a este tema que se me hace increíble. Exacto, y la verdad es que el cerebro es un órgano, para mí, el más importante y muy complejo, la verdad es que es bastante complejo de entender, pero vamos a hacerlo lo más entendible y lo más didáctico posible. Ok, me fascina. Bueno, entonces vamos a echarnos un clavado. Vamos a empezar como del tema desde el embarazo. ¿Cómo se da el desarrollo cerebral durante el embarazo? Bueno, la verdad es que es un proceso dinámico, todo lo que va ocurriendo, en realidad toda la formación de un bebé, pero la parte neurológica aproximadamente entre la semana 3 y 4 es que ya empieza a formarse el sistema nervioso central. Y algo curioso es que se forma al mismo tiempo que la piel, ¿no? Por eso es que algunas manifestaciones neurológicas se manifiestan con algunas alteraciones en la piel, como algunas manchas. Y dentro de la exploración neurológica también evaluamos la piel por esa cuestión. Está impresionante Seguramente ese han dato escuchado. curioso. Sí, porque es algo que se desconoce, ¿no? Pero viene de ahí, de que en la misma semana se forma, ¿no? En los mismos días se empiezan a formar. Entonces sí, o sea, hay una conexión ahí, a veces los dermatólogos y los neurólogos también terminamos trabajando juntos por esa cuestión en algunas ciertas patologías. Ok, me fascina, qué interesante. Oye, y aparte, bueno, yo había escuchado, desmiénteme si está mal, que en los primeros 3 meses es donde se hace como la mayor, o sea, se desarrolla mucha parte del cerebro, ¿no? Exacto, sí, el primer trimestre es súper importante porque es cuando se está formando pues todo el cuerpo, y sí, el sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal, los músculos, todo eso que pertenece al sistema nervioso, se está formando en esos primeros 3 meses, y por eso es muy importante que esos primeros 3 meses estén también tomando ácido fólico, ¿no? Es muy importante el consumo del ácido fólico porque el sistema nervioso central requiere que haya ese consumo extra de ácido fólico para una adecuada formación. Entonces, sí, es muy importante el primer trimestre. Ya después de eso, digamos que se dedica el bebé a estar creciendo, sigue desarrollándose un poco, pero ya prácticamente está formado. Está espectacular eso. Oye, bueno, entonces, a ver, pasamos del embarazo a cuando es recién nacido. ¿Cómo es el cerebro del niño al nacer? Porque tengo entendido que no está desarrollado al 100% como tal. Exacto. De hecho, terminamos hasta los 18 a 21 años en que se terminen todas las etapas del desarrollo del cerebro. Hasta los 21 años, imagínate, ya todavía eres adolescente, adulto, y todavía sigues desarrollándote. Y en un recién nacido, ya solamente por nacer, tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas, ¿no? Okay. Solo por haber nacido.
Y entre cada una de esas neuronas hay conexiones, comunicación entre cada una, entre 20,000 a 30,000 conexiones entre cada neurona solo por haber nacido. Entonces, eso aún así sigue siendo poco, porque el cerebro está listo para recibir todos los estímulos del mundo y todos los estímulos que le demos a nuestros bebés para crear nuevas y más conexiones y entonces aprender, a lo mejor ser más hábil en ciertas cosas, a lo mejor me falta un poquito en ciertas otras, pero el cerebro está listo 100% para recibir todos los estímulos de estar en el planeta y de estar cerca de la mamá. Todos los sentidos se comunican en esa parte del cerebro y es como nos vamos desarrollando neurológicamente. Está increíble, sí, sí, sí. No sé si han visto una imagen después, si no se las comparto en redes sociales, pero es una imagen en donde se hace como como una foto, por ejemplo, de las neuronas al nacer y se ven muchísimas neuronas y de repente se ve otra foto, por ejemplo, a los 3 años y se ve que hubo como una poda neuronal y después se ve otra foto a los 14 y se ven como menos. ¿Nos puedes explicar un poquito por qué pasa esto? O sea, ¿por qué nacemos con tantas como neuronas y después por qué después se va haciendo como esta poda neuronal? Pues realmente es porque cuando nace todavía no estamos como bien diferenciados, ¿no? Incluso la sustancia blanca y la sustancia gris siguen estando un poco revueltas, por decirlo de alguna manera. Y conforme vamos creciendo, se va acomodando cada neurona, porque cada neurona sirve para ciertas cosas, se van acomodando en su área, esta sustancia blanca y gris se van separando, la sustancia blanca yéndose hacia la periferia y la sustancia gris yéndose hacia la parte en medio. Todavía sigue ocurriendo estos procesos de migración y sí, como bien dices, de una poda neuronal. Entonces, es porque aún aunque ya nacimos, seguimos estando inmaduros. Claro. Y el proceso de maduración pues termina aproximadamente a los 6 años, pero como les comenté, puede seguir hasta los 18 a 21 años todavía. Está muy cañón eso. Entonces dime una cosa, o sea, lo que hace el cerebro es un poco como, a ver, estas neuronas para esto no me están funcionando, entonces como que las podo para darles más fuerza a las conexiones neuronales que sí estoy teniendo. Exacto, sí. A lo mejor si algunas no se requieren, entonces pues se empiezan a podar o a desechar, por decirlo de alguna manera, y se hace mayor énfasis en las que sí requiero a lo mejor para lo motor grueso, para el lenguaje, para las cuestiones sensoriales de mis 5 sentidos, ¿no? De la vista, del olfato. Entonces sí ocurren estos procesos, todavía siguen ocurriendo mientras el bebé ya nació. Está increíble eso, me fascina. Oye, se escucha mucho como que los primeros 1000 días de vida, ¿no? Como que para la alimentación, para el tema del desarrollo. ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son y por qué son tan importantes? Claro, los primeros 1,000 días de vida se cuantifican desde el inicio del embarazo, ¿no? Desde la concepción hasta los 9 meses, ahí se cuentan que son aproximadamente 270, si es que fue de término. Y posterior a ello, los siguientes 2 años, otros 365 por año, y se forman esos primeros 1,000 días, que son muy importantes, más receptivo a todos esos estímulos. Cuando ocurren todas esas conexiones, que se llama plasticidad cerebral, ocurren mucho más en esos primeros 2 años. Y es incluso cuando el cerebro crece mucho más, ¿no? Por eso los primeros 2 años, o hasta más grandes, siempre tenemos que estar midiendo su cabeza, porque la cabeza es una medida indirecta de cómo va creciendo el cerebro. Y precisamente los primeros 2 años es cuando crece más de todo el resto de nuestras vidas. Está cañón eso. Sí, aparte, más que de tamaño, también de todo lo que tenemos que aprender en los primeros 2 años de vida, nunca lo aprendemos el resto de nuestras vidas, ¿no? O sea, necesitamos aprender a sostener la cabeza, a sentarnos, a voltearnos, a gatear, a caminar, a correr, empezar a mover, ¿no? Empezar a movernos más, a hablar, a relacionarnos. O sea, todo lo que aprendemos en estos primeros 2 años de vida acaba siendo es muchísimo, ¿no? Por eso necesitamos tanta plasticidad. Sí, son como los cimientos del resto de nuestra vida, ¿no? Y a grandes rasgos, digamos que son 4 áreas, depende de en qué escala los evaluemos, pero motor grueso, motor fino, el área personal social que involucra las cuestiones de independencia y el área de lenguaje. Y estos primeros 2 años, con las cuestiones más simples que tú a lo mejor no tomamos en cuenta a veces, pero como simplemente que tu bebé te huela, que lo cargues y sienta tu temperatura, tu calor, que le cantes, que escuche tu voz, comer, que lo amamantes, todo eso ya lo estás tú empezando a estimular. Y eso va a ayudar a que posteriormente vaya alcanzando todas estas habilidades. Sostener su cabecita,
sonreír, verte, hablar, ¿no? Todo eso sí se va logrando y van ocurriendo esos cimientos de esos primeros 2 años de vida, que es el futuro del neurodesarrollo. Está increíble. Entonces, el neurodesarrollo, como quien dice, se divide en estas 4 áreas principalmente. Exacto. Y algunas otras escalas evalúan un área que se llama resolución de problemas, ¿no? Okay. Que básicamente es como una combinación de estas 4 para evaluar esa quinta área. Está buenísimo. Entonces, dime una cosa, ¿cómo se lleva a cabo esta parte del neurodesarrollo del niño? Digo, sé que es diferente en cada área, pero pues, no sé, por ejemplo, ¿cómo se da el neurodesarrollo de la motricidad gruesa, por ejemplo? Ok, pues nosotros evolucionamos básicamente de los reptiles, ¿no? Okay. Y por lo tanto, nuestro desarrollo va a ser de céfalo-caudal, es decir, de la cabeza a los pies, y de proximal a distal, del tronco hacia la periferia, hacia nuestras manos. Siempre lo primero que vamos a sostener primero va a ser la cabeza, ¿no? Primero voy a sostener mi cabeza, después voy a sostener mi tronco y ya me voy a poder sentar solita sin apoyo. Luego voy a empezar a quedar parada de pie, que son los que les llaman los solitos, ¿no? Y después ya voy a empezar a caminar. Esa es la parte del desarrollo grueso, céfalo-caudal. Y también las cuestiones a lo mejor finas. Primero voy a sostener mi tronco, que también es la parte central, y posterior a eso voy a empezar a mejorar la habilidad de que yo alcance objetos, simplemente alcanzar un objeto, sostener la mamila, y ya si estoy un poquito más grande, a lo mejor ya puedo agarrar el tenedor o la cuchara de manera correcta, para después poder agarrar una pluma o un lápiz y poder dibujar o escribir. Ok, está súper interesante esto. Entonces, pues obvio, si lo vemos lógico, pues sí, los bebés empiezan sosteniendo la cabeza, después empiezan a voltearse, después empiezan a sentarse, después empiezan a pararse, después empiezan a caminar, o sea, a gatear, se me fue el gateo, y después a caminar, o sea, sí está increíble eso. Sí, es como que permea, ¿no? Toda la parte del desarrollo desde lo más centro hasta lo más lejos, ¿no? Por así decirlo. Exacto, y qué bueno que mencionas lo del gateo, porque esa es una pregunta frecuente, ¿no? La verdad es que el gateo sí ayuda mucho de la espalda o de la columna, y eso va a hacer que tengas más fuerza posteriormente para que no tengas problemas para caminar, para correr, subir escaleras, brincar. Entonces, el gateo sí es una parte importante del desarrollo también. Ok, sí. Sí, y dime una cosa, ¿qué pasa si tu bebé no gatea y se salta la gateada y camina directamente? Puede ser que tenga a lo mejor algún problema para caminar, como cierta debilidad. Digo, si no gatea, tampoco es para que te súper asustes y significa que va a tener un problema. Yo no gateé y estoy bien, entonces, o sea, no significa que va a tener un problema, pero lo ideal es que sí gateen porque van a fortalecer mucho estos músculos y va a mejorar mucho más la parte motora gruesa, ¿no? Ya de más adultos se dice que también evita problemas de espalda, como de columna, porque tienes esa fortaleza que te ocurre desde los primeros meses en esos músculos de la columna. Ok. Oye, y también había escuchado, dime si estoy mal, que algo, al gatear, algo hacíamos como de conexión entre los 2 hemisferios del cerebro, ¿no? Sí, al ser un movimiento coordinado, ¿no? Que recuerden que es en 4 puntos, otros tipos de arrastre más bien se llaman desplazamientos y no gateo, pero al hacer esa coordinación de los 4 puntos, involucra varias áreas del cerebro. Es difícil poder decir una sola, pero los 2 hemisferios que se unen a través de un área que se llama cuerpo calloso, que esa área es donde se unen y se cruzan esas conexiones de los 2 hemisferios, y también participa el cerebelo, que es un órgano que nos ayuda a la coordinación de movimientos, como a que sean más finos, a que yo pueda tomar algo sin temblar, ¿no? Sino que esos movimientos sean precisos, también ayuda y se involucra en esas áreas. Ok. Y también dicen que, digo, no sé si es un mito, pero que también el gateo ayuda a la coordinación futura. Sí, exacto, porque es un movimiento que vas, o sea, cruzando pie derecho con mano izquierda con pie derecho, ¿no? O sea, se va haciendo esos movimientos y vas teniendo mejor coordinación. A lo mejor a algunas personas que no gatean, cuando son grandes, les cuesta trabajo hacer ese tipo de ejercicios de coordinación ya cuando están en el gym o todo esto, ¿no? O sea, a algunas personas les cuesta realmente esa coordinación. Buenísimo. Oye, a ver, platícame, ¿por qué es importante toda esta intervención temprana en los cerebros de los niños, principalmente en estos primeros 6 años de vida donde hay tanta plasticidad? Porque es muy importante que chequemos siempre el neurodesarrollo. Creo que antes a lo mejor no se tenía este conocimiento y se pasaba por alto, sobre todo en cuestiones de lenguaje, que es lo que más me ha tocado
Es el motivo de consulta más frecuente, ¿no? Ujú. Que dicen, bueno, es que yo hablé hasta los 4 años, o mi esposo habló hasta los 5 y pues no, nunca nos llevaron, ¿no? Entonces se esperan. Pero no, porque la verdad ya se ha visto que se asocia a algunos problemas del desarrollo. No siempre tiene que ser un diagnóstico, algunas veces puede haber otras causas y tampoco es nada que te preocupe, pero es importante que lo vayamos estimulando y que vayas revisando esas 4 áreas, que sí vayan logrando esos hitos del desarrollo, que si bien hay como un tiempo, no es como si no lo logra a los 9 meses, ya tiene un retraso. O sea, hay un periodo en el que lo puede lograr y que el 80% de los niños lo logra hasta cierta edad, pero luego hay un 20% extra que puede ser que todavía lo logre y no tiene un retraso del desarrollo, ¿no? Ahí es muy individualizado porque, por ejemplo, en niños prematuros debemos de corregir la edad para saber si realmente está acorde o no. Y estos 6 años es cuando hay mayor plasticidad cerebral. Después de esa edad disminuye prácticamente un 80 a 90%, y si es que hubiera algún problema, pues va a ser mucho más difícil ayudarlos porque ya no hay esa plasticidad. Es como, luego les pongo de ejemplo, por ejemplo, seguramente conocen o han escuchado, tal vez un adulto y un niño que iban en un carro, tuvieron un accidente y terminaron en el hospital, ¿no? Ujú. Los niños casi siempre quedan después como si nada, o sea, tienen terapia, se rehabilitan y perfectamente bien, y los adultos casi siempre quedan con una secuela, y eso es porque ya de adultos no tenemos prácticamente nada de plasticidad cerebral y los niños sí. Entonces, esos primeros 6 años son cruciales. Lo que vayamos a poder ayudar a tu bebé va a ser mucho más si son pequeños, que si tú lo llevas a los 7, 8 años y no habla, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, esa es la importancia, que entre más pronto, mejor, porque vas a cambiar su futuro pues para siempre. Claro. O sea, ¿tú recomiendas que todo mundo vaya a una evaluación de neurodesarrollo, aunque no haya un problema o un retraso evidente? Sí, y no solo yo, o sea, realmente lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. Se recomienda que tengan una evaluación de su neurodesarrollo a los 9 meses, la primera, a los 18 la segunda, y la tercera entre los 2 años y 2 años y medio de edad, si son niños de término y sanos. Si fuera un niño prematuro, en cuanto sale del hospital, ya tienes que estar llevándolo a una consulta de valoración de neurodesarrollo. Y además hay una nueva recomendación, que a los 18 meses se recomienda que todos los niños, así todos del mundo, tengan una evaluación para hacer un screening o un tamizaje, una evaluación de que no haya ningún dato de trastornos generalizados del desarrollo, como el espectro autista. Entonces, esas son todas las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, sí, se recomienda, aparte de que, claro, que en tus consultas de pediatría, el pediatra va a estar revisando su neurodesarrollo cada cita que tú tengas. Claro. Oye, y para estas evaluaciones específicamente tengo que ir con un neuropediatra, con un neurólogo Sí, pediatra. sí, la recomendación es que sí. Aparte de las evaluaciones de pediatría, se recomiendan estas evaluaciones a estas edades por un neurólogo pediatra. Ok. Oye, dime una cosa. Digo, esto estamos hablando que esto es lo recomendado para un niño que aparentemente es sano, que llegó a término, que no tiene ningún retraso como muy evidente. Pero, ¿qué foquitos rojos has visto que muchas veces los papás no los reconocen como focos rojos y sí acaban siendo como un signo de alerta? Lo que casi siempre pasan por alto son las cuestiones del área personal social, que son las cuestiones de independencia. Por ejemplo, comer solitos, más o menos en los 18 meses a 2 años, comer solos con tenedor o cuchara. La mayoría no lo hacen. La verdad es que lo hacen con las manos o lo hacen los papás a veces por la prisa y todo, ¿no? Quitarse la ropa también entre esa edad, 18 a 24 meses, deben de empezar a quitarse la ropa e incluso empezar a ponérsela. También la parte de abajo nada más. Porque también es un prerequisito para dejar el pañal que mi bebé pues se pueda bajar sus pantalones. Para que Claro. cuando vaya al baño solo o sola, pues pueda tener esto dominado. Casi siempre eso es lo que pasan por alto. Lo que más detectan es la parte del lenguaje, ¿no? Que a los 12 meses, entre 12 y 14 meses, ya debe de decir mamá y papá de manera específica. Porque al inicio le pueden decir mamá a las mujeres y papá a los hombres, ¿no? Pero después ya se hace bien específico y después empiezan a decir algunas palabras sueltas. A los 2 años, entre 2 años y 2 años, 2 meses, ya debe de haber combinación de palabras simples. Mamá ven, mamá más, ya voy, cuestiones simples, pero que ya haya combinación. Eso es lo que casi siempre más detectan. Y algunas cosas que también pasan por alto es del área motora gruesa, ¿no?
por ejemplo, caminar o que se salten el gateo o que no sostienen su cabecita, muchas veces eso también se pasa por alto y es muy importante, porque los retrasos en el área motora gruesa, casi siempre sí hay algún diagnóstico importante detrás de ellos. Ok. Y digo, obviamente lo que recomendamos es que vayan con alguien para ver, o sea, porque, ¿no? Como que siempre hay una ventana donde debería de empezar a hablar, donde debería de empezar a dejar el pañal, donde debería de empezar a caminar, ¿no? Todo esto, o sea, sí hay una ventana, pero pues muchas veces, y sé, ¿no? Que con cada investigación que van haciendo, de repente los van moviendo y de repente no puede ser diferente, igual y depende también de la población, si es población latina, población europea o no. Pero dime una cosa, entonces, para acercarnos y saber específicamente como que los hitos y las ventanas, necesitamos acercarnos con un neurólogo pediatra para que nos eche la mano con esto, ¿no? Sí, ya para una evaluación como más específica, tal vez una evaluación general puede ser con el pediatra también, ellos también, o sea, dentro de nuestra formación como pediatras tenemos esas tablas para evaluar el neurodesarrollo y ya como neurología pediátrica tenemos algunos otros test más específicos para poderlos evaluar o si detecto algo, hay otros más específicos todavía para poder determinar, ¿no? Pero si tú notas algo en tu bebé, acércate a tu pediatra, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Para que lo evalúe y en caso de que detecte algo, pues tal vez ya te refiera con un neurólogo. Pero no tardes, o sea, no dudes. Ok, sí, qué importante, porque sí, acuérdense que estos primeros 6 años de vida, entre antes detectemos las cosas, entre antes hay una intervención, entre antes hay un diagnóstico, van a salir adelante mucho más fácil, van a tener menos problemas, ¿no? De desarrollo ya a su vida, o si por algo es algún tipo de retraso o alguna situación, pues se puede como corregir mejor en estos años, ¿no? Un mejor pronóstico. Totalmente Mejor. le puedes cambiar la vida. Me fascina eso. Oye, platícame una cosa. Me encanta cómo explicas toda la parte de el cerebro, las áreas, qué área es específica para cada cosa. Y obvio, pues no queremos aquí que sea una clase específicamente de neurología o del cerebro o ¿no? Pero me encantaría como que les pudiéramos explicar a los papás las diferentes partes del cerebro y como que a qué edad recomendamos estimularlo de tal o cual manera. Ok, bueno, en el cerebro se divide en varios lóbulos. El Ajá. primero es el lóbulo frontal, que es el que está pues, en la parte de enfrente, como lo dice su nombre, y es el más grande, es el más grande de todos. El lóbulo temporal, que hay uno de cada lado, bueno, temporal derecho, temporal izquierdo, está cerca de nuestras orejas, arriba de nuestras orejas es el área temporal, y esta parte ahorita vamos a platicar de todo lo que se encarga. Luego está el lóbulo parietal y finalmente el lóbulo occipital, que es en la parte de atrás, ¿no? Donde está nuestra nuca, ahí está el lóbulo occipital. Y el hemisferio derecho e izquierdo se unen a través de esa área que se llama cuerpo calloso. Y luego abajo de esto, del encéfalo, tenemos, o del cerebro, tenemos la parte del cerebelo, que es lo que platicamos que ayuda a la coordinación de ciertos movimientos. Y de atrás de esto, todavía hay un área que se llama tallo cerebral, que es la que nos ayuda, pues básicamente a estar vivos. Ahí se coordinan los movimientos o se regula la respiración, la temperatura, el sueño, ¿no? Y varias áreas que hay ahí que nos ayudan a que estemos vivos, que yo no esté pensando, tengo que respirar, que no se me olvide respirar, ¿no? Ahí solito se regulan esas partes. Ok. Bueno, pues vamos a empezar como desde cero. Primero, bueno, habíamos dicho que como el niño cuando nace no está al 100% desarrollado su cerebro, ¿no? ¿Con qué sí nace como muy, me imagino que con el tallo cerebral, con el cerebelo, bueno, ¿con qué sí al principio lo tiene como muy desarrollado y qué es lo último que se acaba como, por así de desarrollar? Pues realmente como es un proceso dinámico, o sea, todo se sigue desarrollando. O sea, todo sigue desarrollándose hasta los 18 o 21 años, porque todavía sigue habiendo un periodo que se llama sinaptogénesis. Y ese termina hasta esa edad, 18 o 21 años. Entonces, realmente es un proceso que va ocurriendo uno tras otro, ¿no? Así como el neurodesarrollo. O sea, por aquí a lo mejor tu bebé ya logró sostener su cabeza y también por aquí ya alcanzó objetos. O sea, como que va pasando Como al encima mismo, del otro. sí, como al mismo Ajá, tiempo, en diferentes áreas. ándale. Ok, ok. Exacto. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar a echarnos un clavado a cada una de las diferentes áreas. A ver, primero, el tallo cerebral. ¿Qué onda con él? ¿De qué se encarga específicamente? Bueno, el tallo cerebral está compuesto por tres áreas que se llaman mesencéfalo, puente y bulbo, y se encarga de eso, de que estemos básicamente vivos, ¿no? De las funciones vitales. Incluso funciones como mi frecuencia cardíaca, mi presión,
respirar, el control de la temperatura, todo eso se encuentra en esas áreas. También por eso los bebés cuando son pequeños, por la misma inmadurez, pues las fiebres a veces son demasiado altas, ¿no? O cuando son recién nacidos o prematuros, no regulan su temperatura, porque está inmadura esa parte del cerebro. Y eso va evolucionando y esa área, te digo, es sumamente importante porque es la que los mantiene vivos. Uh-huh. Y si hubiera un accidente o algo así, hay que vigilar que esa parte no se lesione. Entonces, está ya muy abajo, como cerca de nuestro cuello, y es la que se comunica con la médula espinal. Ok. Dime una cosa, ¿hay algo que podemos hacer nosotros como papás para estimular esa área o es de esas áreas que ya solitas va a agarrar su desarrollo? Sí, realmente esa solita va a ir evolucionando. No hay como alguna estimulación especial que tú puedas hacer para respiración, para su frecuencia, pues no, pero siempre hay que estarlas vigilando. Perfecto, sí, claro. Me fascina, me fascina. Ahora, pasamos. ¿De qué se encarga el cerebelo? El cerebelo se encarga sobre todo de la coordinación de los movimientos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si yo quiero agarrar algo, lo puedo hacer con esa fineza, no tenga temblor, no me pase, no, tampoco me quede corta, ¿no? El cerebelo se encarga de todos esos movimientos y de esa coordinación. Por eso también en el gateo interviene en cierto grado. También en que yo me pueda mantener de pie sin caerme, o me pueda mantener solamente en un pie, en otro pie y tener ese equilibrio, también se encarga de eso el cerebelo. Ok. ¿Y hay alguna manera de estimular esta área cerebral? Sí, realmente podemos estimularla como todas las áreas a base de juegos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú puedes jugar y es parte del desarrollo motor grueso en niños aproximadamente de 4 años, quedarte parado en un solo pie, en otro pie, saltar en un pie, en el otro. Entonces yo luego les pregunto si, por ejemplo, juegan avión o algún juego de saltar. Eso ayuda a esa coordinación. A acomodar algunos bloques, megablocks, legos, cubos de madera. Ahí intervienen 2 áreas, porque como les digo, es como dinámico. Interviene el cerebelo porque ayuda a esa, colocar ese objeto sin que se me caiga y siendo muy preciso y exacto, como lo motor fino, ¿no? Ahí se traslapa eso. Entonces, por ejemplo, jugando a eso, a construir, también les ayuda esa parte, agarrar el tenedor, la cuchara, esos movimientos finos que ustedes puedan practicar con sus bebés, ayudan mucho a esa área, así como agarrar su vasito, básicamente esas cuestiones que te digo que a lo mejor pasamos por alto, pero es parte del desarrollo. Entonces, haciendo ese tipo de cuestiones simples, ustedes están estimulándolo. Está padrísimo, ¿no? Qué increíble, me encantó lo que dijiste, que es como todo se estimula a base del juego, y muchas veces sin hacerlo consciente, pues los juegos que jugamos con los niños, las cosas que les interesan, lo que les estamos como motivando a que jueguen, son cosas que poco a poco van desarrollando y van estimulando toda esta parte de su desarrollo cerebral. Así es. Ok, perfecto. Ahora, me gustaría que nos platicaras qué es el lóbulo occipital y de qué se encarga. El lóbulo occipital, como les comentaba, es el que está en la parte más posterior, o sea, en la nuca, y ahí interviene mucho la visión, porque todo lo que entra por nuestros ojos llega hasta esa área occipital, donde hay un área de procesamiento visual, entonces se encarga de toda esa parte de la vista. La manera que lo pueden estimular también es con cuestiones simples, y vigilando también esto, por ejemplo, cuando es un bebé de 2-3 meses, tú le estás cambiando el pañal, te pones frente a él o ella, y el bebé casi siempre te ve directamente. Tú puedes girarte hacia la izquierda o hacia la derecha y ver que te siga con sus ojos. De esa manera tú puedes estimularlo desde esa edad, esa parte del lóbulo occipital y la parte del seguimiento visual. Otra manera es que siga objetos. Ya en un niño más grande, a lo mejor unos 4 a 6 meses en adelante, que siga objetos. Objetos generalmente que no tengan sonido, porque si no, no sabemos si está siguiendo el sonido o está siguiendo con la vista, ¿no? Entonces, que no tengan sonido, a lo mejor que tengan colores, puede ser algún juguete, y tú checar que te siga los 4 puntos, izquierda, derecha, arriba, abajo, eso ayuda a estimular esa parte, o en niños más grandes y en la medida de lo posible que se pueda, tal vez saliendo a dar un paseo, para también estimular esa parte de la vista lejana, ¿no? Y esas percepciones. Algún bosque, a lo mejor para que vean la naturaleza, de esa manera también puedes estimular la parte del lóbulo occipital y la parte visual, y evitar pantallas para no dañarla también. Qué bueno que lo mencionas.
Oye, dime una cosa, por eso, por ejemplo, se recomienda que en los primeros meses de vida les pongan a los niños objetos en blanco y negro para que como que empiecen a estimular este lóbulo. Exacto. Y porque lo primero que ven los bebés es a la mamá. Es lo primero que van a poder lograr ver ya más nítido, ¿no? Después al papá. Y ya después empiezan a ver como todo el resto del área donde están viviendo. Entonces al principio ven, más que en blanco y negro, pero sí ayuda a estimular, ven no tan nítido, como que ven borroso. ¿Cuánto tiempo se tarda en que empiecen ya a ver bien los bebés? Ya a ver como más nítido. Antes del primer año de vida, ya prácticamente alcanzan su visión prácticamente 20/20. Ok, qué impresionante, me fascina. No, bueno, es que qué interesante, yo de verdad que me hubiera encantado estudiar algo de esto porque me encanta todo. Por eso, luego están bebés y después en la tele, ¿no? Y la verdad es que pues ni siquiera ven, entonces, claro. Pues no hay necesidad. Además de que la pantalla se ha asociado a varias cuestiones de problemas neurológicos. Claro. Oye, a ver, dime una cosa. Entonces ahora pasamos al lóbulo parietal. ¿Este qué es y de qué se encarga? El lóbulo parietal se encarga sobre todo de las cuestiones de la sensibilidad. Por ejemplo, a lo mejor si yo de pronto siento como hormigueo en mi piel, que se llaman parestesias, eso puede ser un problema del lóbulo parietal, ¿no? Se encarga como de esa sensibilidad. Y lo puedes estimular también haciendo a lo mejor masajes sensoriales, como por ejemplo ponerle diferentes texturas en su piel para que pueda discriminar las distintas texturas. También se encarga de precisamente la discriminación, porque nosotros tenemos ciertos receptores en nuestro cuerpo. Donde tenemos más receptores es en las yemas de los dedos, ¿no? Entonces no somos más sensibles y podemos discriminar, tocar algo y puede con los ojos cerrados decirte qué es. Y donde tenemos menos es en la espalda. Ahí es más difícil y están muy separados los receptores, hasta 2 centímetros de separaciones de cada uno. Entonces ahí si tú me pones un objeto y me dices, a ver, te estoy tocando 1 o 2 veces, puede ser que yo no pueda decírtelo, porque están más separados los receptores. El lóbulo parietal se encarga de eso. También nos ayuda un poco a la lateralidad, derecha e izquierda, que eso más o menos entre los 5 y 6 años ya es que se alcanza. Entonces lo pueden estimular de esa manera, ¿no? Como poniendo texturas, en sus manitas, en sus yemas de los dedos, que es donde somos más sensibles, en la espalda también para poder estimular, y eso es lo que pues te recomendaría que lo pudieran hacer con sus bebés. Está increíble. Oye, todo esto que estamos escuchando hoy en día, mucho como este desorden de procesamiento sensorial y así, ¿es como una inmadurez del lóbulo parietal? Pues ahí es como una inmadurez de como tal del sistema sensorial. En general. Interviene un poco el lóbulo parietal, sí, ¿no? Pero también intervienen otros lóbulos, por ejemplo, el temporal. Como te digo, como que todo está unido, separado, pero a la vez junto. Claro, sí, como que no podemos hablar como que nada más es el encargado porque pues todos se encargan de todos, ¿no? Como que es como un trabajo en equipo el cerebro. Sí, así, exacto. Ok, perfecto. Ok, entonces, ahora me gustaría que me platicaras de los lóbulos temporales. ¿De qué se encargan? El lóbulo temporal, que es muy importante, y hay varias áreas importantes que mencionar, se encarga sobre todo del lenguaje, tanto receptivo, es decir, lo que yo entiendo, como expresivo. Entonces, al final nuestro cerebro es como una computadora, ¿no? Y el lenguaje, pues, es como un código. Nosotros hablamos en el código de español, pero si tú a lo mejor me estuvieras platicando en el código de japonés o otro código, pues yo seguramente que no te entendería nada. Claro. Y así pasa. Entonces, es un código que nosotros establecemos para podernos comunicar, y conforme tú me hablas, aunque yo no te conteste, mi cerebro puede estar haciendo ese proceso de decodificar lo que tú me estás diciendo. A lo mejor me dices, oye, Gisela, pásame mis chanclas. Y yo lo hago aunque no te conteste. Eso significa que mi cerebro sí está llevando a cabo ese proceso y es en el lóbulo temporal. Si ya todavía yo aparte te contesto y te digo, sí, Michelle, a ver, aquí están, ¿no? Entonces, también estoy llevando a cabo ese proceso de la expresión. Entonces, todo eso se lleva en esa área, en el lóbulo parietal. Además de que hay algunas zonas ahí importantes que ayudan a regular mis emociones, mi conducta, cuestiones de instinto sexual también están en esa área, en el lóbulo parietal. Y hay un área también que se llama amígdala, que te digo que regula, por ejemplo, si yo me enojo y sí exploto, también es gracias a que ahí se regula esa parte. Dime una cosa, ¿aquí es donde entra el sistema límbico?
ahí mismo, el sistema límbico abarca varias áreas, pero sobre todo un poco más está en el área temporal, sí. También un poquito en el área frontal abarca, pero un poco más hacia el temporal, y es porque están estas zonas, ¿no? El tálamo, el hipotálamo, que son unas áreas donde hay muchos núcleos y donde se llevan a cabo muchos procesos, y la amígdala. También ahí, por ejemplo, ahorita que es el mes de la epilepsia, este mes de febrero, algunos tipos de epilepsia que tal vez no se conocen tanto, como la epilepsia del lóbulo temporal, se manifiesta precisamente por esas cuestiones. A lo mejor yo de pronto estoy normal y me pongo a llorar de la nada, o me enojo muchísimo y me pongo muy agresiva, o a lo mejor yo tengo alucinaciones auditivas o incluso olfatorias y viene de esa área y es una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, Dios. Sí, y es más o menos frecuente, ¿eh? No es tan raro como se piensa. De hecho, las películas del Exorcista, cuando la evaluamos desde el punto de vista neurológico, se debe de hacer diagnóstico diferencial con una epilepsia del lóbulo temporal en esos casos. Porque los síntomas pueden ser así, ¿no? O sea, alucinaciones, cambios de humor. Entonces es importante porque la área temporal regula todo eso, aparte del lenguaje. Claro, o sea, es como si literalmente o sea, le da un ataque epiléptico, es como si fuera como un switch que le saca y saca la locura, o saca la tristeza, o saca el enojo, ¿no? Exacto, sí, justo así. No, qué interesante. Oye, a ver, ¿y este lóbulo temporal, cómo lo podemos estimular? Es muy importante conocer sus emociones en los niños. Yo les aconsejo que un niño de 2 a 3 años, lo que tiene que hacer simplemente es conocer las emociones. No le podemos pedir que las regule porque está inmaduro, pero sí que conozca las emociones básicas, ¿no? Entonces, por ahí, a lo mejor la película Intensamente, donde ahí vienen las emociones básicas. Por ahí hice un workbook donde también puse algunos dibujos de las emociones básicas y en qué consisten. De esa manera tú puedes ayudar a estimular esa parte. Y en cuanto al lenguaje, cuestiones sencillas, como que le hables a tu bebé, que le cantes, que trates de decir todo en voz alta, como que estuvieras narrando todo lo que haces para que tu bebé esté escuchando. A lo mejor algunos juguetes con sonidos, eso también podría ayudar para estimular la parte del lenguaje. Oye, ¿te ha pasado mucho que muchos papás que llegan con problemas de lenguaje, sus hijos, o con un poco de retraso en el lenguaje, y te has dado cuenta que es porque los papás no les hablan a los hijos? Sí, a lo mejor les hablan poco, están muy ocupados, están trabajando y tal vez los dejan pues viendo la tele, ¿no? Porque por las cuestiones de trabajo y todo, a lo mejor no les da tiempo de poder estar más con ellos, no lo sé, y sí pasa frecuente, y a lo mejor los dejan con las pantallas. Y luego me preguntan, pero es que lo que he aprendido es gracias a la pantalla. Bueno, si le vas a dejar la pantalla en niños mayores de 2 años, que sea 2 horas máximo al día, y si le vas a poner algo, pues que sea algo que sí le va a enseñar, ¿no? Que va a aprender. Pero que la usen como una aliada. A lo mejor en lo que te vas a bañar, vas al baño, vas a hacer la comida, pues te la puedes dejar unos minutos, pero tratar de que no sea en exceso porque sí se asocia, entre otras muchas cosas, a retraso del lenguaje. Está cañón eso. Oye, a ver, ahora pasamos al lóbulo frontal. ¿De qué se encarga? El lóbulo frontal es el más grande de todos los lóbulos. Prácticamente es el que ocupa casi todo nuestro cerebro, ¿no? Es muy grande. Hasta hay todo un libro de solo el lóbulo frontal y se subdivide en muchas otras áreas. Claro. Es el más grande. Y se encarga de muchas cuestiones, por ejemplo, de comportamiento, cuestiones de mi conducta, de que ahorita que yo estamos platicando, yo me pueda quedar aquí sentada y pueda inhibirme, porque también hay procesos de inhibición, para que yo inhiba, si tengo mucha energía, ya me quiero ir, quiero correr, quiero ponerme a revisar todo lo que hay por acá y yo me inhibo. Nos ayuda para eso el lóbulo frontal. También para poner atención. Para que yo me quede sentada, pueda fijar mi atención en cosas que me interesan, pero también a veces en cosas que no. Porque en la escuela a lo mejor mi clase favorita no era física, pero bueno, yo tenía que estar sentada y poniendo atención, ¿no? Entonces también me ayuda a eso, a poner atención y concentrarme en las cosas que incluso tal vez no sean tan de mi agrado. Y cuestiones de matemáticas, claro, cuestiones del cálculo, cuestiones de, un poco también intervienen ahí cuestiones como de tener esa fineza en mis movimientos, cuestiones motoras gruesas, nos ayuda mucho el lóbulo frontal, digo, es muy grande, y aquí se llevan muchos procesos a cabo y muchos neurotransmisores u hormonas cerebrales están en esta área, por ejemplo, en los padecimientos como el déficit de atención de hiperactividad, esta es el área que se encuentra alterada. Ok. Esta es el área
que se acaba de desarrollar como que hasta el final, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, porque es cuando ya a lo mejor cuando somos adolescentes y todavía no mido mi comportamiento, ¿no? Los adolescentes como que de pronto tienen cambios de humor, como que no se controlan, es porque todavía esa área frontal no está totalmente desarrollada. Ok. Es la que termina de desarrollarse, pues sí, al último, y es cuando ya yo me puedo comportar, como que ya pienso más las cosas, no solamente tomo decisiones así descabelladas. Entonces sí nos ayuda a toda esa parte. Ok. Oye, ¿y cómo podemos estimular este lóbulo frontal para su También desarrollo? con cuestiones, por ejemplo, motor grueso, cuestiones como juegos. Ujú. Puede ser algún deporte, patear la pelota cuando son pequeñitos, puede ser con un deporte de fútbol, natación, algún arte marcial, cuestiones de tratar de cuando estén haciendo algún ejercicio, jugando, solamente se enfoquen en esa actividad y tratar de no tener tantos estímulos porque puedes afectar su atención, que como mencionamos es en el área frontal, ¿no? Entonces, a ver, Gis, tengo una duda. Ahora pasando ya como esta parte del lóbulo derecho y al lóbulo izquierdo, se escucha mucho como que el lóbulo derecho es donde vive más nuestra creatividad, nuestra parte artística, y el lóbulo izquierdo es donde vive más como nuestra parte lógica, como la parte matemática, con la parte más estructurada. ¿Qué tan cierto es esto de los dos lóbulos? Realmente no, como mencionamos, todo está conectado y todo está jugando al mismo tiempo para que podamos llevar a cabo todos estos procesos. Entonces también ahí depende de la lateralidad, ¿no? Algunos son diestros, otros son zurdos, entonces no podemos decir que siempre el lóbulo derecho se encarga más de una cosa y el lóbulo izquierdo de otra, eso no es así realmente. Ok, o sea, es un gran mito. Ok, Así es, depende también, te digo, de nuestra lateralidad y toda esta parte. ok, perfecto. Oye, y ya por último, ¿qué tips o estrategias les recomiendas a los papás en el tema del neurodesarrollo de sus hijos? Sé que nos has dado muchísimos tips, muchísimas cosas como de estimulación, pero si nos puedes dar como algo así como general, nos ayudarías muchísimo. Bueno, que siempre pongan mucha atención a las cuestiones de la alimentación, porque también de esa manera se puede estimular algunas cuestiones del neurodesarrollo, tratar de evitar los azúcares procesados, tratar de tener una alimentación lo más limpia y sana posible, ¿no? Con cuestiones Ujú. naturales, frutas, vegetales, proteínas, lo más sano posible. Y también es importante, o de acuerdo a lo que se ha visto en los últimos estudios de la microbiota y el sistema nervioso central, en su alimentación. Probióticos de manera natural, no siempre Ujú. tiene que ser alguna marca ni nada de esto. Y que las cuestiones básicas que tengas en casa, con eso tú puedes estimular a tu bebé. Cuestiones como te digo, cantarle, abrazarlo, dejar que te huela, tenerlo piel con piel, disfrutar el baño cuando lo hagan, arrullarlo, amamantarlo. La lactancia materna es sumamente importante porque ayuda a varios procesos cerebrales y también se ha visto que los niños que son amamantados con leche materna tienen a veces puntajes un poquito más altos que los niños que no tuvieron este beneficio. No significa que si tú por cualquier cosa no pudiste darle, tu bebé va a tener un retraso, no es así, pero sí le da un plus. Entonces, con esas cuestiones simples en casa, tú lo puedes hacer. Y si además tienes la oportunidad de tal vez llevarlo a una terapia de estimulación, claro que se recomienda, ¿no? Sin caer en la sobreestimulación. O sea, con que lo lleves una vez a la semana, 2 veces, creo que es más que suficiente, porque ahí estimulan muchas áreas, los 4 puntos del neurodesarrollo y también cuestiones sensoriales. Entonces, poner mucha atención en eso y llevarlo a sus visitas mensuales con su pediatra o bimestrales, trimestrales, conforme te citen, y tener en cuenta esas edades para que puedas llevarlo también a una evaluación de su neurodesarrollo, sobre todo si hay algún factor de riesgo, Ok. como que hayan sido prematuros o alguna enfermedad neurológica en la familia. Me fascina, me fascina. Oye, dime una cosa. Quiero pasar ya a la última parte del episodio, en donde quiero un poquito como desmontar todos estos mitos que de repente existen a través de, o sea, alrededor de toda esta parte del desarrollo cerebral. Y me gustaría que me contestaras verdadero o falso, y nada más por qué verdadero o por qué falso. ¿Va? Vale, perfecto. Buenísimo. Los niños no aprenden por medio del juego. Falso. Los Ok. niños, la manera de aprender es totalmente con base al juego, porque esa es la manera en la que ellos se van a ver interesados y cómo van a aprender mejor. Siempre hay que enseñarles con juegos. Me fascina. Oye, ¿tu pediatra es el responsable de darse cuenta si hay un retraso en el neurodesarrollo de tu hijo?
Pues sí y no, o sea, sí, en las consultas de pediatría se debe de evaluar siempre, siempre su neurodesarrollo y su cabeza, no olviden eso, que evalúen siempre el perímetro encefálico. Pero también ustedes, mamás, ahora con todas las redes sociales y la información que hay, también tú te puedes dar cuenta si es que a lo mejor algo no está bien con tu pequeño o algo te preocupa, también ustedes se pueden dar cuenta y si tú sientes que algo está ocurriendo, pues seguramente puede ser que sí. Ay, me robaste la siguiente pregunta. ¿Debo confiar en mi instinto si noto que hay algo mal en mi hijo? Totalmente, totalmente, sí. La verdad es que a lo mejor en algunos otros lugares que no estamos tan alejados de la ciudad y a veces no tienes el acceso a un pediatra o a lo mejor solamente un médico general o tal vez ni siquiera eso, ¿no? Y tú notas que algo está pasando con tu bebé, acércate con alguien que puedas, ya sea a través de las redes sociales, a través de alguna institución, pero como a veces les he comentado, ante la duda no hay duda. Si tú notas algo, llévalo y busca ayuda. Me fascina. Yo puedo ayudar a estimular el desarrollo cerebral de mi hijo. Sí, verdadero. Puedes ayudarlo a estimularlo con cuestiones simples en casa. Sí, me encantó todos los tips que nos dio Gis en todo el episodio. Y por último, cuando existe alguna alteración en el desarrollo, entre antes se detecte y se intervenga, es mejor. Verdadero, totalmente. Recuerda que no debes de esperar, no tengas miedo si es que hay algún diagnóstico detrás, porque es la manera en la que vamos a poder ayudarlos. Y entre más pronto sea, sobre todo menores de 6 años, es como vamos a cambiar el pronóstico de toda su vida. Ok, perfecto. Gis, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por toda esta información y por toda esta clase del cerebro que nos diste, que la verdad me parece que es bien, bien importante y todos los tips que se llevan los papás a casa para poder estimular a sus hijos. Muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues ahí nos pueden contactar y las vamos a estar resolviendo. Claro, aquí les voy a dejar sus redes sociales para que la puedan contactar y espero que regreses otra vez al podcast aquí de invitada. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Bye.